Regreso al futuro. ¿Podría suceder realmente con una máquina del tiempo? La gente pensaba que Mike Markham era solo un vendedor de aceite de serpiente, afirmando que podía viajar en el tiempo hasta la noche en que desapareció frente a su propio equipo. Un momento, estaba al lado de su máquina del tiempo casera, y al siguiente se había ido sin dejar rastro. Was devastated. I thought if I could build a time machine that I could go back and see him again and tell him what was going to happen, maybe save his life. Los investigadores no encontraron cuerpo, ni señales de lucha, ni explicación. Pasaron años. Luego, sin previo aviso, Mike regresó. Parecía más viejo, conmocionado y aterrorizado, y el mensaje que trajo de vuelta era peor de lo que cualquiera esperaba escuchar. Han sobrevivido tanto tiempo porque tienen el sistema de defensa más perfecto que jamás haya evolucionado. Están bloqueados cuánticamente. No existen cuando están siendo observados. En el momento en que son vistos por cualquier otra criatura viviente, se congelan en roca. El niño curioso que se convirtió en un inventor obsesionado con el poder. Desde el principio, Mike Markham nunca encajó en la imagen de un niño común. Otros niños pasaban sus tardes corriendo por los patios, jugando a la pelota o montando bicicletas por los tranquilos vecindarios de Missouri. A Mike no le interesaba nada de eso. En cambio, deambulaba por los desguaces y buscaba televisores rotos, radios agrietadas, bobinas oxidadas y cualquier otra cosa que la mayoría de la gente tiraba sin pensarlo dos veces. Estos objetos lo hacían sentir vivo. Los llevaba a casa con entusiasmo porque creía que había algo oculto en ellos que otras personas no podían ver. Su dormitorio se llenó lentamente de cables, trozos de metal y pequeños aparatos brillantes. La habitación parecía más un taller desordenado que un espacio destinado a un niño. Pero la parte más inusual no era solo el desorden. Era la forma en que Mike miraba cada pieza con una expresión de completa curiosidad y determinación. Now my life is a race against time. But what am I racing against? Quería entender cosas que todos los demás ignoraban. No tenía libros reales ni maestros adecuados, ni herramientas de calidad. Solo tenía su propia curiosidad y una disposición a correr riesgos que asustaban a las personas a su alrededor. Cuando Mike entró en sus 20 años, su curiosidad se convirtió en una poderosa obsesión con la electricidad. Quería entender la naturaleza de la energía eléctrica porque le parecía algo vivo. Sus amigos comenzaron a llamarlo el chico eléctrico. Lo decían con humor, pero muchos de ellos se sentían incómodos porque no entendían los extraños proyectos que seguía construyendo. Su primera creación significativa fue un dispositivo simple conocido como una escalera de Jacob. Mike lo construyó dentro del cobertizo de un amigo. Trabajó en ello durante días hasta que creyó que estaba listo. Cuando añadió un pequeño láser para estabilizar el arco eléctrico y alimentar todo el conjunto con transformadores recuperados, ocurrió algo completamente inesperado. Los objetos que dejaba caer entre las barras de metal desaparecían por un breve momento. Reaparecían casi al instante, pero la visión lo dejó conmocionado. El evento no fue dramático de manera externa. Sin embargo, el impacto de ver algo desaparecer incluso por un segundo lo llenó de miedo y emoción al mismo tiempo. Mike creía que había descubierto algo importante y no podía dejar de pensar en ello. El incidente lo llevó a llamar a un programa de radio nocturno. Su voz temblaba cuando explicó lo que había visto. Los oyentes reaccionaron con intenso interés. Algunos lo instaron a continuar el experimento porque creían que había descubierto algo valioso. Otros le advirtieron que se detuviera porque creían que la máquina era peligrosa. Su atención aumentó su confianza, pero también lo empujó hacia decisiones imprudentes. Mike pronto comenzó a usar transformadores más grandes. Algunas provenían de fuentes legales, otras no. Una noche, intentó llevar la máquina más allá de sus límites después de tomar equipo de un patio de energía local. Sus acciones causaron un apagón en varias partes de la zona rural de Missouri. Las autoridades lo arrestaron y pasó 60 días en la cárcel. Incluso en confinamiento, continuó dibujando diagramas. Seguía desarrollando la idea en su mente porque creía que estaba cerca de demostrar algo extraordinario. Cuando Mike regresó a casa, se negó a reducir la velocidad. Sus experimentos se hicieron más grandes y ruidosos. También se volvieron más misteriosos de maneras que aterrorizaban a las pocas personas que aún lo visitaban. La máquina cambió de forma muchas veces porque él seguía ajustando cada parte. A medida que el dispositivo evolucionaba, también lo hacía el misterio que lo rodeaba, llevando a un momento en que las cosas tomaron un giro más oscuro y mucho más peligroso. La extraña máquina que comenzó a romper las reglas de la realidad. Según las fuentes, Mike continuó reconstruyendo el dispositivo con mucho más cuidado y determinación de lo que cualquiera a su alrededor esperaba con el tiempo. Compró una cámara barata porque quería un registro completo de cada paso de su progreso. Mike compró solo transformadores de segunda mano porque temía que comprar piezas nuevas llamara la atención de las autoridades que podrían seguir vigilándolo. Su garaje se transformó lentamente de un simple espacio de trabajo en un laberinto abarrotado y caótico de cables enredados, bobinas zumbantes, luces parpadeantes y gruesos cables de extensión que cruzaban el suelo en todas direcciones. Según amigos que lo visitaron en ese momento, el lugar tenía una atmósfera tensa que les hacía sentir como si estuvieran dentro de algo que no debería existir.
Noche tras noche, Mike dejaba caer pequeños tornillos y pernos en los arcos brillantes producidos por su escalera de Jacob. Esperaba con una ansiedad concentrada que algo extraño volviera a suceder. Una vez había descrito el evento anterior como un momento rápido que parecía desafiar todo lo que entendía, y creía que una repetición cuidadosa de ese momento probaría que su trabajo era más que un proyecto eléctrico arriesgado. Como fue ampliamente reportado por los medios locales, se convenció de que su dispositivo tenía el potencial de cambiar la naturaleza del movimiento físico ordinario. Muchas personas descartaron esta idea como el sueño de un inventor inestable. Sin embargo, aquellos que lo conocían personalmente decían que la mirada en sus ojos los hacía dudar antes de criticarlo. Finalmente, algo sí sucedió. Fue mucho más dramático que la breve desaparición de un tornillo. Según Mike, un campo de energía giratorio se formó sobre el centro de la máquina. Dijo que brillaba como ondas de calor que se elevan de una carretera iluminada por el sol, y afirmó que el aire se doblaba a su alrededor de una manera que se sentía completamente antinatural. Describió el sonido en la habitación como un zumbido suave pero inquietante, que parecía vibrar dentro de sus costillas. Les dijo a otros que ya no parecía electricidad simple. Él creía que estaba mirando una puerta que se abría hacia algo que no podía explicar completamente. Estaba tanto aterrorizado como emocionado, porque sentía que acababa de entrar en un territorio que pocas personas alcanzaban. Impulsado por una emoción que luchaba por controlar, Mike lanzó pequeños objetos al campo. Cada objeto desaparecía por un momento, y luego reaparecía a una corta distancia. Según su relato, esto lo convenció de que la máquina no solo estaba moviendo objetos de un lugar a otro. Mike creía que los estaba moviendo a través del tiempo, incluso si el cambio era solo cuestión de segundos. Ya no lo veía como un experimento. Lo veía como un prototipo que eventualmente podría convertirse en algo mucho más grande y mucho más poderoso. Nadie sabe si su interpretación era correcta. Sin embargo, su confianza creció con cada prueba. Esta nueva fase de pruebas llevó a Mike a una obsesión más profunda. Según las personas que lo observaron, se volvió más callado, más retraído y mucho menos preocupado por los riesgos que lo rodeaban. Creía que estaba al borde de un avance que podría cambiar el mundo. Algunas noches, apenas dormía porque sentía miedo de que la oportunidad se le escapara si se detenía incluso por un corto tiempo. Sus amigos notaron cómo sus manos temblaban de agotamiento y cómo su voz perdió su calidez habitual. Dijeron que no sabían cómo ayudarlo, porque se negaba a reducir la velocidad. Cada prueba exitosa fortalecía su creencia de que la máquina estaba lista para desafíos mayores. Según algunos relatos, los animales eventualmente se convirtieron en parte de sus experimentos. Regresaban del campo en un estado de angustia. Se sacudían incontrolablemente y parecían desorientados y enfermos. La visión siempre asustaba a Mike y causaba un breve momento de vacilación. Admitió a algunas personas que los resultados le hicieron preguntarse si había cruzado una línea que nunca debería cruzarse. Sin embargo, Mike se convenció de que los animales sufrían solo porque la máquina carecía de la estabilidad adecuada. Creía que aumentar su potencia crearía un campo más suave, que eliminaría los efectos dañinos. Su miedo fue eclipsado por la creencia de que un ajuste más podría darle la respuesta final que necesitaba. Las personas familiarizadas con la historia a menudo dicen que Mike se estaba acercando peligrosamente a algo para lo que no estaba preparado. A medida que forzaba más la máquina, el peligro a su alrededor también crecía. Según algunas teorías, las autoridades intentaron ocultar lo grave que se había vuelto la situación, aunque nadie puede probarlo. Lo que se sabe es que su descubrimiento final llegó de una manera que lo dejó conmocionado. Involucró una escalofriante realización que no pudo ignorar. La máquina no solo estaba doblando el tiempo, también estaba doblando algo dentro de él. El retorno de la radio, las advertencias inquietantes y el experimento final. A finales de 1996, Mike se comunicó una vez más con el programa de radio nocturno, que primero lo había convertido en una pequeña curiosidad entre los oyentes. Las personas que escucharon la llamada dijeron más tarde que ya no sonaba como el joven inventor confiado, que una vez bromeó sobre hacer desaparecer tornillos. Su voz temblaba de una manera que inquietó al presentador. Hablaba lenta y cautelosamente. Sonaba como si temiera al mismo dispositivo que había pasado años construyendo. Cada palabra llevaba el peso de alguien que había visto algo que no sabía cómo explicar. Mike le dijo al presentador que la máquina ya no se comportaba como la versión en la que una vez confió. El campo de energía pulsaba en ondas irregulares que le hacían sentir como si estuviera reaccionando a él. Dijo que se movía de una manera que le recordaba a algo vivo, aunque sabía que esa descripción lo hacía sonar inestable. Mike explicó que los objetos ya no desaparecían y regresaban limpiamente. Parpadeaban dentro y fuera de la vista como si estuvieran atrapados entre dos momentos diferentes. Algunos objetos parecían estirarse o torcerse por un segundo antes de volver a su forma. Dijo que no sabía si había dañado el dispositivo, o si la máquina estaba entrando en una etapa para la que no se había preparado. Los oyentes reaccionaron con emociones fuertes. Algunos le suplicaron que apagara todo antes de hacerse daño. Otros lo animaron a continuar porque creían que estaba cerca de demostrar algo extraordinario. Mike dijo que solo necesitaba una cosa, necesitaba más poder. Creía que un campo más fuerte estabilizaría los extraños pulsos y revelaría lo que la máquina realmente estaba haciendo. Insistió en que realizaría una última prueba,
Antes de terminar la llamada, prometió regresar en marzo de 1997 con una actualización que aclararía todo. Esa actualización nunca llegó. Pasaron semanas sin contacto. Las cartas enviadas a la casa de Mike regresaron sin abrir. Los amigos dijeron que no lo habían visto en días. Según los vecinos, la casa permanecía oscura por la noche a pesar de que Mike rara vez dejaba su trabajo por mucho tiempo. La gente comenzó a preguntarse si se había sentido abrumado por la presión que él mismo se había impuesto. Entonces, una noche, los vecinos notaron un fuerte olor a cables quemados que se extendía por el área. Miraron afuera y vieron llamas saliendo de la pequeña casa de Mike. Los bomberos llegaron rápidamente, pero el garaje ya estaba destruido. Las paredes estaban negras. Cobre derretido colgaba del techo en finas hebras. En el centro del piso de concreto, un anillo chamuscado marcaba un momento violento que nadie podía explicar completamente. Parecía como si algo poderoso hubiera explotado o desaparecido de repente. La parte más inquietante de la escena era la ausencia de un cuerpo. Mike se había ido. No estaba herido. No estaba quemado. Simplemente había desaparecido. Los investigadores revisaron los escombros y encontraron solo un trozo de papel que había sobrevivido. La escritura parecía temblorosa e irregular, lo que sugería que Mike lo había escrito bajo un estrés extremo. El mensaje decía: no se trata del tiempo, se trata de cómo ves las cosas. Las autoridades afirmaron más tarde que el incendio fue causado por una sobrecarga eléctrica. Al principio, muchas personas aceptaron la explicación, pero la duda pública creció rápidamente. Algunos creían que la verdad había sido simplificada para evitar el pánico. Otros creían que las autoridades guardaron silencio porque no querían llamar la atención sobre la extraña condición del garaje de Mike. Los foros en línea difundieron innumerables teorías. Algunos creían que Mike había sido asesinado por la máquina después de llevarla más allá de un límite que nadie entendía. Otros insistieron en que había tenido éxito y que su máquina del tiempo había funcionado. La historia podría haber terminado ahí, pero no lo hizo. Justo cuando la gente comenzaba a perder interés, surgió nueva información. Estas nuevas pistas provenían de décadas antes, mucho antes de que Mike naciera, y plantearon preguntas que nadie había esperado. La búsqueda en línea, el misterio de 1930, y la teoría que se negó a morir. Un antiguo informe de noticias describía el cuerpo de un hombre que apareció en una playa de California, en 1930. Los periódicos de esa época afirmaban que el hombre vestía ropa que no coincidía con el periodo de tiempo. También indicaban que llevaba un pequeño dispositivo metálico con varios botones, que los investigadores no pudieron identificar. La policía colocó el objeto como evidencia y clasificó el caso como inexplicado. Nadie llegó a una conclusión y el caso fue eventualmente olvidado. Cuando los primeros usuarios de Internet encontraron este viejo informe, las comparaciones comenzaron de inmediato. La gente miró las fotografías limitadas del caso de 1930 y las comparó con las imágenes conocidas de Mike. Algunos creían que los rasgos faciales se veían similares. Otros sugirieron que el dispositivo inusual encontrado en el cuerpo podría haber estado relacionado con el equipo que Mike construyó en su garaje. Nadie pudo probar la conexión. Sin embargo, la especulación creció rápidamente. Muchas personas hicieron la misma pregunta. ¿Había sido Mike lanzado hacia atrás en el tiempo en lugar de hacia adelante? La teoría ganó nuevo impulso en 2006, cuando un profesor universitario recibió un extraño correo electrónico. El mensaje contenía un conjunto de planos dibujados a mano, etiquetados como Marco de estabilización de vórtice generación 3. El correo electrónico no incluía ninguna explicación. No tenía información del remitente, excepto el nombre, Mike. Los investigadores rastrearon el correo electrónico hasta una computadora de una biblioteca pública en Hawái, pero no había nada más para identificar al remitente. Según personas familiarizadas con la investigación, la falta de respuestas solo fortaleció la creencia de que alguien estaba tratando de continuar el trabajo de Mike desde un lugar o tiempo que no se podía confirmar. Nadie sabía si esto era cierto, pero la idea se mantuvo viva porque cada pieza de información inexplicable parecía apuntar en esa dirección. Luego, en 2022, una antigua casa de campo en Ohio reveló algo que reavivó el misterio. La caja del ático. Dos hombres, Andrew y Melanie, pensaron que simplemente estaban comprando una vieja casa de campo en la zona rural de Ohio. Esperaban polvo, reparaciones y quizás algunas pertenencias olvidadas, pero lo que encontraron fue mucho más extraño. Oculta bajo décadas de desorden en el ático, descubrieron una caja de madera cerrada con llave. La caja llevaba el nombre descolorido, M. Marcum, y una advertencia: no abrir hasta el momento adecuado. Dentro de la caja había diarios sellados en plástico, un paquete de viejas placas de circuito y una fotografía Polaroid que mostraba a un joven de pie junto a un marco metálico circular cubierto de cables. En la parte trasera estaban las palabras 21 de junio de 2021. Funcionó, pero no de la manera que pensé que lo haría. Esa noche, Andrew buscó el nombre Mike Marcum y descubrió que era el mismo inventor que había desaparecido hace décadas durante un experimento de tiempo reportado. Las coincidencias entre los viejos informes y los artículos en la caja eran sorprendentes. Los diarios mencionaban la dirección de la granja mucho antes de que Andrew y Melanie compraran la propiedad, y una entrada incluso mencionaba la fecha exacta de su compra. Algunos han sugerido que esto implica que alguien o algo había anticipado su llegada.
Otros argumentan que podría ser coincidencia, aunque muchos observadores dicen que el momento es difícil de ignorar. 2 semanas después, Andrew y Melanie recibieron una llamada telefónica de una voz ronca y exhausta que afirmaba ser Mike Markham. Dijo que había enviado la caja al ático casi 20 años antes. Les dijo que quería reunirse en persona y explicarles todo. Cuando llegó, no se parecía en nada al joven de la Polaroid. Los observadores lo describieron como mayor, desgastado y física y emocionalmente exhausto. Solo llevaba una pequeña bolsa y una carpeta delgada. Muchos que han estudiado el caso sugieren que el tiempo que pasó fuera podría haberlo envejecido de manera diferente, o quizás incluso afectado de formas imposibles de medir. Otros advierten que las apariencias por sí solas no pueden contar toda la historia, pero lo que reveló cambió todo lo que la gente pensaba que sabía sobre su máquina del tiempo. La verdad, detrás de su viaje en el tiempo. Durante la reunión, Mike se sentó en la mesa de la granja y abrió la carpeta delgada que había estado llevando durante años. Inmediatamente le dijo a Andrew y Melanie que no era prueba de una máquina del tiempo real. No había planos, ni esquemas, ni registro de viajes en el tiempo exitosos. En cambio, la carpeta contenía notas que había escrito durante el periodo más inestable de su vida. Las notas describían algo que él creía que era mucho más perturbador que el viaje físico en el tiempo, aunque admitió que su propia memoria de los eventos aún estaba incompleta. Mike insistió en que nunca viajó en el tiempo. Dijo que la máquina no doblaba la realidad, ni lo movía a otro año. Según él, el campo magnético producido por su escalera de Chekhov tuvo un efecto diferente. Dañó el sentido interno del tiempo en su cerebro. Dijo que las personas normalmente experimentan el tiempo en un ritmo constante y compartido. Cuando el campo aumentó, él creía que su ritmo personal se rompió. En sus palabras, todos permanecen conectados al mismo flujo del tiempo. Yo dejé de coincidir con él. Algunos oyentes pensaron que estaba usando un lenguaje metafórico. Otros creían que estaba describiendo un evento neurológico causado por la exposición a un campo electromagnético intenso. Describió la noche del incendio en términos simples. Dijo que no desapareció ni se teletransportó. Recordó un destello brillante, un calor intenso, y luego perder el conocimiento. Creía que la máquina falló, se sobrecargó y creó una oleada magnética que lo dejó inconsciente al instante. Cuando recuperó la conciencia, estaba afuera, quemado, desorientado y completamente confundido. La parte que más le asustó fue lo que sucedió después. Dijo que no podía recordar cómo se movió de un lugar a otro. No había memoria de caminar, hacer autostop o hablar con alguien. Simplemente recordó desmayarse en su taller y luego despertar en Oregón. Él enfatizó que todavía era 1999 cuando despertó. No avanzó ni retrocedió en el tiempo. El mundo a su alrededor no había cambiado. Noticias, calendarios y las personas que conoció confirmaron el mismo año. Lo que no podía explicar era el periodo perdido entre el incendio y su llegada a Oregón. Creía que esas horas o días perdidos eran el resultado de un trauma en la cabeza y pérdida de memoria, no manipulación del tiempo. Le dijo a Andrew y Melanie que probablemente deambuló mientras estaba confundido, pero no tenía recuerdo de ninguna parte del viaje. Cuando intentó contactar a personas de su pasado, se encontró con un problema inesperado. Los amigos no lo reconocieron. Algunos dijeron que no lo habían visto en años. Unos pocos insistieron en que apenas lo conocían. Incluso los miembros de la familia dudaron, inseguros de si realmente era quien decía ser. Mike creía que esta confusión provenía de la misma alteración magnética que afectó su propia mente. Pensaba que el campo había interferido con las vías de memoria de cualquiera que hubiera estado cerca de la máquina durante pruebas anteriores, haciendo que sus recuerdos de él se desvanecieran o fragmentaran. Mike dijo que dejó de trabajar en la máquina una vez que entendió esto. Él creía que cada experimento no estaba alterando el tiempo del mundo, sino borrando piezas de su vida de las memorias de las personas a su alrededor. El tiempo no desaparece, escribió en su diario. Tú desapareces. A la mañana siguiente, Mike dejó la granja voluntariamente. Solo se llevó su carpeta. Nadie lo volvió a ver después de esa noche, y las preguntas en torno a su historia nunca desaparecieron. Los últimos años, la reacción global y la leyenda que sobrevivió al hombre. La noticia del regreso de Mike no se difundió ampliamente, al menos no al principio. Andrew y Melanie decidieron mantener su encuentro en privado. Cerraron con llave el ático y colocaron cuidadosamente los diarios en un archivo seguro, asegurándose de que nadie los encontrara por accidente. Entendían la importancia de lo que habían visto, y sentían que algunos misterios eran demasiado peligrosos o delicados para compartir. Aún así, historias de este tipo tienden a filtrarse en el mundo, especialmente cuando han estado vivas en rumores durante décadas. Lentamente comenzaron a difundirse murmullos sobre la reaparición de Mike en antiguos foros, pequeñas comunidades en línea e incluso en plataformas de redes sociales más nuevas. Algunas personas afirmaban que estaba vivo y escondiéndose deliberadamente del mundo. Otros insistían en que estaba inestable, un hombre incapaz de recuperarse completamente de lo que había soportado. Sin embargo, otros creían que de alguna manera había logrado estabilizar los extraños efectos de su reloj interno y vivía tranquilamente en algún lugar bajo una nueva identidad. Y hay algunos que creen que todo, incluida la historia de Andrew y Melan, es solo un gran engaño. Haz clic en las tarjetas en la pantalla ahora para ver más videos interesantes.